Bien, estamos de vuelta con Carlos Gálvez, vicepresidente y gerente de Finanzas y Administración de Buenaventura, para conversar sobre varias cosas de la empresa y del desarrollo minero en el Perú. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Gracias a ti por la invitación. Carlos, quería conversar con un tema más bien coyuntural que ha sido muy discutido en redes sociales últimamente. Tú, en una entrevista en Semana Económica, hablando sobre la consulta previa, dijiste: si ponemos la consulta previa, que todavía no se ha realizado en actividad minera, a comunidades que no tienen el perfil para ser consultadas, sino que cualquiera, cito, que se pone una pluma y ya tiene derecho a ser consultado, la cosa será aún más difícil. En redes sociales han llovido críticas por esta expresión. ¿Qué es lo que tienes que decir después de esto? Lo que yo tengo que decir es que muy poca gente tiene por qué saber que yo he nacido, he vivido en selva y conozco de las diferentes tribus. Yaguas, Campas, Ayánicas, Boras, llámalo lo que quieras. Y tengo un profundo respeto por ellos y por su cultura. Por otro lado, yo creo que eso no es aplicable a todos los pueblos de la sierra. Tengo que compartir, por ejemplo, que mi suegro es de Coracora, Parinacocha, Sayacucho, quechua hablante. Y no creo que por esa razón mis hijos y mis nietos tengan que ser consultados. Ahora, acá hay dos temas, ¿no? O sea, creo que hay un tema que tiene que ver con que algunas personas pueden haber sentido una suerte de falta de sensibilidad comunicacional, ¿no?, cuando se habla de personas que se ponen plumas en la cabeza. Y otro es el tema del cual quiero hablar también después, que es realmente cómo funciona la consulta previa y si va a afectar a la actividad minera, ¿no? ¿Tú no crees que hubo una suerte de falta de sensibilidad comunicacional? En absoluto. Yo lo que te diría es que, diciendo y sintiendo el profundo respeto que me merecen esas comunidades originarias, no creo que sea eso aplicable a muchos impostores que lo que están tratando es crear una industria alrededor de ese concepto sin merecerlo. Entonces, ahí hay que hacer un distingo. No se trata... ¿De qué estamos hablando? ¿De una consulta vecinal o de una consulta intercultural? Si hablamos de una consulta vecinal, yo te preguntaría, por ejemplo, aquí en René Navarrete, ¿cuántas consultas se han hecho para romper toda la pista como se está rompiendo, o lo que se está haciendo, lo que se hizo en la vía expresa Javier Prado? ¿A alguien se le consultó? ¿A dónde está el estudio de impacto ambiental y cuál es la compensación a los que ahí vivían? Ahora, claramente no es ese tipo de consulta, ¿no? Porque si uno lee la ley y si lee el reglamento, queda claro que existen una serie de criterios objetivos para que una comunidad tenga que ser consultada, ¿no? Claramente, el primero, continuidad histórica desde tiempos anteriores al periodo colonial; el segundo, la conexión con el territorio desde esa época; y el tercero, que tengan instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas conservadas por este grupo, ¿no? Entonces, no es que a cualquiera se le pueda consultar, justamente el proceso sirve para identificar si es que alguna comunidad cumple con estos requisitos, y solamente en el caso que cumpla se les consulta, ¿no? Entonces, ¿por qué ese miedo a la consulta previa? No, no es el miedo a la consulta previa, lo has enumerado y lo has definido muy bien. Lo que ocurre es que tendría que haber esa definición, y eso es lo que no se quiere hacer. Pero ¿quién no quiere hacerlo? Porque esto es lo que dice la ley, es lo que dice el reglamento y es lo que dice también el ministerio. Es correcto. ¿El ministerio ya sacó la lista de las comunidades que tienen que ser sometidas a consulta previa? Sí. No está claramente identificado. No, sí está claro. O sea, es una ¿Tienes el empadronamiento? Es una lista que puede ser ampliada, pero ya existe una lista bastante grande de cuáles son los pueblos y cuáles son sus características. Justamente, cuando dices que puede ser ampliada, ¿cuál es el límite? Eso es lo que no está claramente establecido. Pero justamente este proceso sirve para identificar si alguna comunidad que no forma parte de la lista debería formar parte, ¿no? O sea, yo no termino de ver cuál es el problema. O sea, yo sé que la consulta previa va a significar un trámite más, es un trámite complicado, pero busca proteger una serie de derechos importantes, ¿no? Y no hay otra forma de hacerlo, ¿no? Desgraciadamente. Creo profundamente que quien debe hacer la consulta previa es el Estado, para que se defina de antemano a dónde se debe realizar qué tipo de actividad. Claro, pero si hubiese que definir... Y no cuando tú ya tienes un proyecto y una inversión en el que en el fondo de lo que se trata es: ya pusiste dinero y ahora te extorsiono de aquí para adelante. Ahora, ¿pero por qué verlo en términos de extorsión? O sea, porque lo que sí es cierto, a mí me parece que es si quieres, una visión un poco blanco-negro de esta situación, y no necesariamente es así. O sea, sí hay una serie de comunidades comunidades indígenas que efectivamente
tienen estas características, ¿no? Y que tienen una serie de intereses que son válidos, que son legítimos, que son protegibles, ¿no? Entonces, si nosotros tuviésemos que esperar que el Estado hiciese todo el empadronamiento y toda la investigación de todas las comunidades, entonces no podría haber actividad minera en años, ¿no? O la otra opción sería que haya actividad minera y que se atropellen estos derechos, estos posibles derechos de estas posibles comunidades hasta que el Estado termine. ¿Por qué tendríamos que apostar por alguna de estas dos opciones? Justamente, el hacer la consulta previa implica, primero, que tienes identificado claramente de antemano quién debe ser consultado. Y aquí lo que está ocurriendo es que le están pidiendo a las empresas, identifique usted si la comunidad es sujeta de consulta previa. Te pongo un ejemplo, por mencionar simple uno. Existe una comunidad en Huancavelica, la comunidad de Santa Bárbara. Por el nombre nomás ya sabes que no lo es. Tienes en Cerro de Pasco la comunidad Smelter. Seguramente es una comunidad originaria de Inglaterra, porque por el nombre definitivamente no creo que sea una comunidad originaria. Sin embargo, se está pidiendo que se haga el estudio para determinar si es o no sujeto a consulta previa. Eso es lo que no está bien. Ahora, o sea, lo que pasa es que, claro, tú me estás poniendo dos casos que diese la impresión a primera vista que efectivamente no se trataría de comunidades que cumplen con estas características. Pero lo cierto es que hasta que uno no hace el análisis no puede estar 100% seguro. Y sí podrías tener una serie de comunidades que, más allá del nombre, cumplieran con estas características. O sea, a ti tú eres tan tajante como, por ejemplo, Roque Benavides, que dijo que en las comunidades fueron inventadas realmente por Velasco en los 70. No, en absoluto. Te estoy diciendo que reconozco perfectamente la calidad de las comunidades originarias y siento el mayor respeto por ellas. Pero, por ejemplo, existen comunidades en la selva que no existían, por ejemplo, en la época del gobierno de Velasco, cuando comenzó la explotación petrolera. Ahora, pero sin embargo, se han juntado a partir de esos pozos y ahora resulta que reclaman una condición de comunidad originaria. Claro, y eso está mal. No es el caso. Eso es, indiscutiblemente eso está mal, pero justamente el proceso... ¿Es el caso del lote 1A? Pero justamente el proceso de consulta previa sirve, si quieres, para discriminar entre las comunidades que efectivamente merecen y las que no merecen, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención. De hecho, otro tema que me llama mucho la atención es que acá tuvimos en el programa de Beatriz Merino, la presidenta del gremio de hidrocarburos, y ella nos decía, nosotros no tenemos ningún problema con los procedimientos de consulta previa. ¿Y por qué el gremio de hidrocarburos no tiene problemas, siendo además el más afectado porque la mayoría de comunidades tienen que ver con ellos más que con los mineros? Yo no tengo ningún problema con la consulta previa. Lo que ocurre es que la consulta previa hay que hacérsela a quien esté calificado. Claro. Ese es todo el tema. Claro, pero es que la discusión siempre termina siendo, pero ¿cómo sabemos quién está calificado si es que primero no hacemos este procedimiento de... Es que no es la consulta, es que justamente lo que hay que hacer es la evaluación de la comunidad y sus calidades. No la consulta sin identificación de sus calidades. Ese es el tema. Estamos completamente de acuerdo, pero la ley, es todo el punto. Claro, y la ley lo establece tal como tú lo estás diciendo, entonces no debería haber, si quieres, la ley. Claro, no debería haber un problema contra la ley, ¿no? No hay problema contra la ley. Es simplemente el orden de las cosas. De acuerdo. Eso es. De acuerdo, perfecto. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos a seguir conversando con Carlos Gálvez sobre distintos temas de la actualidad minera. Bien, estamos de vuelta con Carlos Gálvez para seguir hablando sobre distintos temas, sobre la actualidad minera y sobre Buenaventura y Conga. Carlos, ¿cómo es que va el tema de Conga? ¿En qué estado está? Bueno, por ahora estamos avanzando con los reservorios que no quedan solamente en esa unidad macro de captación y acumulación de agua, sino que va en un proceso de generación de pequeños reservorios para parcelas que van a dar el beneficio directo a los pobladores de la zona, quienes ya se están beneficiando. Ojalá podamos completar todo el proceso y que efectivamente se beneficien los parceleros, que son los que al recibir agua y siendo a su vez productores lecheros, esa agua se convierte en leche, así que va directamente al bolsillo del agricultor o del ganadero. Claro. Esa es la parte importante.
ojalá que podamos progresar. ¿Y de qué depende que se reinicie el proyecto? ¿Temas políticos? Creo que son las condiciones políticas y sociales generadas durante los últimos años. Lamentablemente, esto que no ha sido debidamente trabajado, y no quiero quitarle responsabilidades a la compañía. La compañía puede tener una serie de responsabilidades que son muy fáciles de señalar seguramente, pero creo que es una interacción entre empresa y sociedad, acompañado de los órganos de gobierno. Si no fuera por este retraso, lamentablemente ahora nos vemos impactados en la falta de inversiones en el país, en la recesión que se ha dado en Cajamarca. Mientras el Perú creció a poco más del 5% el año pasado, Arequipa ha crecido en 11%, Cajamarca ha caído en 7% y tiene un desempleo de 11%, una caída del empleo del 11%. Eso, producto de Conga. Y cuando hoy tenemos un nivel de crecimiento cero de la inversión privada, quieras o no, es producto de Conga. Mirando hacia atrás, tratando de sacar lecciones aprendidas, ¿qué cosas crees que debió haber hecho distinto el gobierno central y qué cosas crees que debió haber hecho distinto a la empresa? Probablemente una actitud más conciliadora de todas las partes. Y cuando digo de todas las partes, no solamente es la empresa, no solamente es el gobierno, son los grupos políticos, sociales, activistas que estuvieron siendo absolutamente radicales, incluso durante la campaña electoral del año 2011, en que se ponía en confrontación agua u oro. Claro. Y eso, después de ganadas las elecciones, es muy difícil de revertir. Claro. Sobre todo cuando algunos seguidores regionales se sintieron traicionados respecto al mensaje. Bueno, sí, es cierto. O sea, el presidente Humala primero era pirómano y después se convirtió en bombero. Exacto. Entonces, eso es una de las lecciones para todos los que estén en actividad política. No ser tan confrontacionales cuando saben de antemano que no lo van a sostener si llegan a ser gobierno. ¿Eres optimista o pesimista sobre lo que va a pasar con Conga? Yo soy optimista respecto al Perú. Yo creo que no solamente es Conga. Mira, vamos a un ejemplo que a mí me parece emblemático. Arequipa y Cerro Verde, por ejemplo. Arequipa cuando hubo la privatización de Gasa, tuvo el arequipazo. Hubo más de 5 o 6 años en que la inversión en Arequipa fue cero. Sí. Y hoy día Arequipa es el departamento, porque no son regiones, es el departamento más pro inversión. Claro. Hoy en día está funcionando perfectamente la inversión en Cerro Verde. Y eso es lo que mejor le está haciendo al Perú. Ricardo Briceño dijo hace unos días que la regulación minera es, y cito, un plato de espagueti, y que se ha convertido en el principal obstáculo a la inversión minera, incluso sobre los conflictos sociales. ¿Tú compartes esta opinión? Absolutamente. Yo diría que no es un plato de espagueti, es un guaype. Donde jalas un hilo se enreda todo. ¿Y cuáles son los principales problemas? ¿Los estudios de impacto ambiental o qué tipo de regulaciones? En realidad son todas las regulaciones en exceso. Todos los excesos son malos. Uno no puede, por ejemplo, pretender poner límites máximos permisibles o estándares de calidad ambiental que superan a los países que compiten con nosotros, que superan a países como Canadá, como Estados Unidos, como Japón. Creen o se han puesto parámetros comparables con lo de Suiza, y en Suiza no hay actividad ni industria extractiva. Claro. Pero en Chile, en Canadá, en Australia, que son países que compiten en la misma industria que nosotros, debieran de ser los parámetros con los cuales nosotros deberíamos trabajar. Ya para cerrar, antes que nos gane el tema, ¿cómo ha cambiado la actitud de la empresa frente a las comunidades después de todo lo que ocurrió con Conga? ¿Ha habido una suerte de, si quieres, cambio en su manejo con las comunidades o qué es lo que ha sucedido? Nosotros tenemos un acercamiento permanente con las comunidades, definitivamente silenciosamente, porque lo que pasa es que probablemente cuando uno dice que el sector minero busca el bajo perfil, en realidad lo que busca es no hacer un autobombo, pero que hemos entrenado muchachos en escuelas para poder trabajar en la industria, que hemos generado
infraestructura eléctrica para que se beneficien las poblaciones de los alrededores y los chicos puedan estudiar de noche, que hemos mejorado infraestructura hidráulica y que hemos dado una serie de oportunidades de crecimiento, si no veamos por qué es que la sola paralización de Conga está impactando tan negativamente en Cajamarca, porque se ha paralizado la industria, el turismo, todas las actividades conexas a la actividad minera. Entonces, esas son las formas como nosotros tenemos que medir el impacto del sector minero en toda esta industria. No nos olvidemos, por cada puesto de trabajo directo creado en la industria minera, hay 9 puestos indirectos que se crean en la economía. Y eso es fundamental. La construcción nace del sector minero. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. De acuerdo, perfecto. Carlos, te lo agradezco muchísimo. Gracias por venir al programa. Gracias. Bien, fue Carlos Gálvez, vicepresidente y gerente de Finanzas y Administración de Minera Buenaventura. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos con Rumbo Económico.